Tras la pausa ya estamos nuevamente, por supuesto, en el piso, dispuesto a compartir con todos ustedes este programa que tenemos, como decíamos en la apertura, en forma especial. Y estábamos en la provincia, estábamos en Salta capital, no en la provincia, y por supuesto, como bien lo decíamos, tomamos contacto con Martín Güemes Arruabarrena, que nos recibió de la mejor manera, Realmente la calidez, muy abierto a la hora de realizar la nota. Estuvimos allí junto con Beatriz, por supuesto pasando un grato momento. De paso le enviamos saludos a Martín allí en Salta. Y precisamente compartíamos esta nota. Bueno, estamos de visita en Salta, Salta la Linda, y un placer encontrarnos con Martín Güemes. Y eso significa algo muy especial, un apellido ilustre para nuestra patria. Un poco vamos a ir viendo, en detalles cómo viene esa descendencia. Bueno, lo primero, saludar a toda la gente de Venado Tuerto, a tu audiencia. Hace unos años estuve en Venado Tuerto, la verdad que la pasé muy bien, hice buenos amigos. Inauguramos la Plaza Macacha Güemes con la Asociación Vecinal General Güemes. Bueno, fue realmente muy lindo. Y soy santafesino aparte. Ah, eso sí que una sorpresa. No te conté, sorpresa, ¿no? Sí, sí. Yo nací en Rosario de Santa Fe, de familia santafesina por parte materna, los Leiva de Coronda, y entrerriano también por parte materna de Concordia, los Arruabarrena, como el vasco Arruabarrena, el jugador de Boca. Y los Güemes, ya mi padre es Güemes Arabia, así que más salteño no puede ser. Somos descendientes directos del general Güemes. Mi padre era tataranieto, yo soy chosno. El general Güemes tuvo 3 hijos. Se casó con Carmen Puch en un día como hoy, 10 de julio de 1815. Así que estoy para hablar de mi chosna. ¡Qué bueno! Y tuvo el primer hijo, se llamaba Martín María del Milagro, nace un 15 de septiembre, el día de la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, acá en Salta. Luis, mi tatarabuelo, nace en el año 1819, Ignacio en el 20, pero a consecuencia de la persecución que le pusieron los realistas a la familia, dado que a Güemes no lo podían comprar, intentaron comprarlo, no lo podían derrotar, y tenía tanto ascendiente sobre los gauchos y sobre todo el norte, que intentaron tomarle la familia para condicionarlo. En un momento muy importante, porque él tenía que avanzar, de acuerdo al plan sanmartiniano, sobre el Alto Perú, actual Bolivia. Carmen se separa por primera vez del lado de su marido, se casa en el año 1815, estoy hablando ya del 20, escapa por los cerros con sus 2 hijos, su bebé recién nacido, con su tío. Hay carta de esto que estoy diciendo, ¿no? Allí en el camino se enferma mi tatarabuelo Luis, con unas calenturas que vuela, como le cuenta Carmen al general Güemes, y muere Ignacio por los fríos. Había un tiempo geológico de 7 grados menos que ahora. Eso me lo comentó un gran geólogo acá de Salta, Ricardo Alonso. Y por otra parte, ella misma, al año de la muerte del general Güemes, que muere el 17 de junio de 1821, muere Carmen. También producto de los fríos que había tomado, una neumonía, una especie de tuberculosis que la tuvieron que tratar. Y bueno, no se curó, y los 2 hijos quedaron huérfanos. Lo criaron sus tíos, los Puch, Dionisio, que después va a ser gobernador de Salta, con los cuales se exilian por la lucha contra Rosas. Los Gorriti, los Güemes y los Puch eran antirrosistas y se fueron primero al Alto Perú, actual Bolivia, y después al Perú. Allí Martín María del Milagro tiene un hijo que le pone Juan, que es periodista. Yo siempre lo recuerdo porque ese en realidad es el
el nieto mayor del general Güemes, que era periodista. Y yo me dediqué al periodismo, así que imagínate lo lindo que tener un ascendiente pariente paralelo a mi tatarabuelo Luis, ¿no? Y bueno, hemos sido una familia muy apegada a la tierra, con un sentimiento muy fuerte hacia los humildes, a los que viven de pata a la tierra, y también, como en la época de los gauchos, ojalá volviera a ser así, no se creían más que nadie ni menos que nadie, y eso Güemes por eso se identificó tanto con ellos. Hemos mantenido una tradición, pero también una lucha familiar de mucho tiempo para reivindicar la figura del general Güemes, que fue reducida de su ambiente geográfico, Salta, y Salta era mucho más amplia que hoy, abarcaba todo el norte argentino, era la capital de la intendencia de Salta del Tucumán, incluso Tarija. Lo minimizaron diciendo que era un gaucho guerrillero, que en guerra de guerrillas defendió la frontera norte, y Güemes fue un militar de carrera que de los 13 años ascendió en campo de batalla y ganando batallas, y el estratega más importante de nuestra historia, que fue el general San Martín, fue el que le dio los cargos más altos. Comandante, Confiaba precisamente. Confiaba en la capacidad militar, y que se la demostró Güemes también, ¿no? Lo nombró comandante general de la vanguardia del Ejército del Norte cuando él asumió el mando del ejército en 1814, y en 1820 lo nombró general en jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú, el cargo más importante dentro de lo que actualmente es el territorio argentino. Con ese cargo, Güemes murió en un complot regional de todos aquellos que querían patria sin gastar, teniendo que gastar renunciaban a la patria, y Güemes fue fiel al plan sanmartiniano, tuvo la soledad de la misión sanmartiniana, y la gloria, por eso crece, por eso vuelve a galopar heroicamente, porque es el único general de la independencia que murió en combate. Esa es verdad, una realidad. A ver, Martín Miguel de Güemes, el general, ¿sufría de alguna enfermedad? Luego de ser herido estuvo agonizando 10 días. ¿Ahí se le descubre alguna enfermedad? Güemes recibió un balazo a quemarropa, enfrentándose aquí muy cerquita de donde estamos, en la Plaza Belgrano. Ahí hay una placa de bronce. Aquí fue herido el general Güemes. Se enfrentó con 40 infernales, que era su cuerpo de élite, contra 400 hombres que los habían dejado entrar a la ciudad de Salta y sabían dónde estaba Güemes, y por eso le hicieron una ratonera. Exactamente, fue traicionado. Como Güemes no quiso abandonar a los gauchos, se enfrentó. Y en el enfrentamiento, ya a lo último del enfrentamiento, logró pasar por arriba de fuerzas de infantería y le descargaron un tiro a quemarropa. Hoy ese tiro hubiera sido curado, porque con la penicilina, con la transfusión sanguínea, pero agonizó 10 días. La maledicencia, que con Güemes no fue benévola, dijo que Güemes era hemofílico, o sea que no coagulaba. Yo he tenido amigos hemofílicos. La hemofilia hoy es tratada, pero no pueden dejar de tomar remedio, porque si andan a caballo se moretonean todo, y si tienen una herida pueden llegar a morir. Güemes permanentemente anda a caballo. Hay una carta a Carmen, ya que hoy es el día de su matrimonio, que le dice: a pesar de la tormenta de anoche, ahora mismo marcho. Ya está en permanente movimiento. Era un hombre de una capacidad energética terrible y de una gran cabeza pensante de organización de cosas. Y la hemofilia la transmiten las mujeres. En nuestra familia no hubo ninguna que transmitió la hemofilia, y el general Güemes aguantó 10 días un balazo. Ustedes se imaginan que fue hemofílico. Otra maledicencia que hubo, que la hizo el general José María Paz, que era un gran envidioso, a mi criterio, lo probé en un libro mío. Paz dice que Güemes era gangoso, es decir, que hablaba así, porque le faltaba la campanilla. Güemes era un orador. No se puede convencer a la gente si no tiene
un don poético de llegar al corazón de los humildes. La gente humilde, y más en esa época, era muy reconcentrada y muy capaz de dar todo si los convencían, no por dinero, sino por amor a la libertad y a la independencia. Y eso era Güemes, un orador formidable que aparte escribía muy bien. Esta es otra leyenda, ¿no? El gaucho. Güemes, por supuesto, de corazón era gaucho, pero era un criollo, educado por Manuel Antonio de Castro, el creador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, que tenía por amigo al hijo del virrey Ceballos, que era un geopolítico extraordinario, que era Pedro de Ceballos, que fue su ministro de Hacienda acá, amigo de José Ignacio Gorriti, que firmó el Acta de Independencia. Es decir, él tenía una formación que hablaba y se carteaba con los hombres más importantes de su época. Entonces, gangoso. Yo descubrí qué quiere decir gangoso. En el diccionario de regionalismo de Salta, de José Vicente Solá, que lo pueden obtener, que es una obra fundamental, porque ahí estudia todas las palabras regionales. Entonces dice gangoso. Antiguamente se decía aquel que se esconde en el monte y aparece sorpresivamente. Los gauchos eran los que aparecían sorpresivamente y Güemes los mandaba. Y por sorpresa sí vencían a... Claro. Entonces, Paz creyó que Gangoso, en su lugar en Córdoba, era el que hablaba gangosamente. Es tal el desconocimiento de Paz sobre las cosas nuestras, de nuestro norte, que también lo critica a Güemes porque dice viste lujosamente y usa unos, dice, eran los guardamontes, ¿no? De cuero, con paños de tigre, de cuero de tigre. Entonces, él creía que eso a los gauchos no les gustaba. No, porque Güemes cuando tenía que combatir, combatía en el mismo uniforme de los gauchos, comía como los gauchos, sufría como los gauchos, vivía como los gauchos. Pero cuando tenía que ir a los lugares donde sabía que estaba el poder, como él era un hijo de un funcionario real, Gabriel de Güemes Montero, que era tesorero real de las cajas de Jujuy y Salta, y tenía parientes en América que habían sido virreyes, indudablemente él vestía como creía que tenía que demostrarle a los otros que él podía no solamente hacer que sus gauchos lo amaran porque él los amaba y los protegía, sino que ellos estaban abajo. Y consecuentemente él les podía demostrar que estaban abajo. Porque el verdadero aristócrata no es el que se dice aristócrata, es el que demuestra que es el mejor. Y el mejor es aquel que ama a su pueblo. Y eso era Güemes. Y no oligarca, de manejo del poder por el dinero. Güemes nunca fue eso. Se enfrentó contra los oligarcas. Y qué pena, ¿no? Porque la patria necesitaba de todo eso y que ya en ese momento había esas diferencias políticas que se venían registrando, así que datan de años. Bueno, y que lo lleva a una traición cruel. Lo peor que nos pasó fue que si Güemes no hubiera muerto, hubiera ocupado Potosí, que era el centro de plata de la minería, y con eso el ejército sanmartiniano se monetizaba y podía continuar la guerra, porque la guerra se hace con dinero también. Y por otra parte no hubieran perdido el Alto Perú, y los bolivianos no nos hubieran perdido a nosotros. Hoy, como somos racistas y desvalorizamos, seguramente muchos que me están escuchando dirán, ¿y qué nos interesa que los bolivianos estén con nosotros? Y algunos bolivianos también, ¿y qué nos interesa a nosotros estar con estos que están todo el día pensando en el dólar? Y nosotros tenemos la moneda más fuerte en este momento. Lo cierto es que ambos nos necesitamos. Y eso es lo que pensó San Martín, eso es lo que pensó Belgrano en el Congreso de Tucumán, eso es lo que pensó Güemes. Es notable, realmente, porque nos estamos enterando de cosas que por allí la historia viva o en los libros no están. Y qué buena tenerla de su parte. Hay libros que están,
pero están silenciados. Hay conspiración del silencio. Yo ya le digo a los que me están escuchando que si quieren saber de Güemes, hay 12 tomos en internet, www.güemesdocumentado.com.ar. 50 años de la familia Güemes trabajando para reivindicar a su antepasado, no como portadores de apellidos, sino porque sabían y sabemos que la figura de Güemes es clave para que el patriotismo renazca. Y sin patriotismo las democracias son cáscaras vacías, son corrupción, son poder de afuera. Y eso es lo que Güemes no quería. Por eso él protegía a su pueblo como gobernador autónomo, que justo en el año 1815, el año que se casa, antes lo designa el pueblo, gobernador autónomo porque no lo mandaba a Buenos Aires, por eso, y respetaba a Buenos Aires. Entonces, la historia nos enseña, cuando la historia la estudiamos mal, la historia es madrastra, no quiere a sus hijos porque es madrastra, no es la madre de ellos, pero si la estudiamos bien es madre, y eso, la madre es la Pachamama, es la tierra, es el alimento del bebé, es el succionar la vida, ¿no? Que es lo que nos da, revitaliza. Y eso es la historia. Cuando a mí algunos me dicen, vos no sos historiador. Y yo les digo, sí, tenés razón. Yo no me recibí en una universidad de historiador, ni fui profesor de historia, me licencié en profesorado de historia. Yo hace 50 años que estudio historia. Soy un autodidacta, como lo fue Ricardo Rojas, el autor de muchísimos libros, y el Día de la Cultura es por Ricardo Rojas. Yo ocupo el asiento Ricardo Rojas en el Instituto Güemesiano y nunca pensé que lo iba a ocupar. Y me honro en ocuparlo, porque era un autodidacta, formidable. Yo soy un autodidacta, pero ahora de viejo me ha empezado a gustar definirme de otra manera, para que me entiendan más. Yo soy un rastreador de huellas perdidas y un arriero de sueños olvidados. Notable lo que me está comentando, pero hemos notado también que en estos últimos años, los últimos 2 años, la figura de Güemes ha crecido en el amor de la gente, ¿no? De la Argentina, y se interesa mucho más, y se difunde mucho más, y se sabe mucho más. Mire, esta ha sido una tarea muy importante de los historiadores. Los historiadores de Salta, como Bernardo Frías, a fines del siglo XIX, principio del XX, escribieron una obra que se llama Historia del General Güemes y de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina. Eso escribió Bernardo Frías. Se ha reeditado aquí en Salta la obra. La vamos a llevar a Venado Tuerto para cuando vayamos por allá. Y, por otra parte, Atilio Cornejo, otro gran historiador de acá, que fue académico de la Academia Nacional de la Historia, fundó el Instituto Güemesiano de Salta, que tiene 50 volúmenes, revistas, libros con artículos sobre Güemes. Y después de la obra Güemes Documentado, como les digo yo, y muchísimas otros trabajos más, entre ellos el mío, tengo 2, que ahora lo están empezando a leer algunos historiadores de moda, como Felipe Piña, que confesó que lo había leído en el último libro que escribió, Los 2 Güemes, con el cual tuve una discusión también, pero no es del caso decirla, la verdad que hace bien su trabajo porque tiene una gran capacidad de divulgación y aparato publicitario que lo ayuda a divulgar, así que está muy bueno. Todo le suma al general Güemes, pero se trabajó mucho y se trabajó como política de Estado. Acá nosotros formamos una comisión, digo nosotros, el gobierno de la provincia de Salta, en 3 gobiernos ya, se formó, en 2 gobiernos, perdón, se formó la Comisión Provincial del Bicentenario para difundir los hechos históricos y fundamentalmente la historia de Güemes. Yo he recorrido 200 escuelas, he recorrido colegios, universidades, he estado en encuentros históricos en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Hemos publicado cientos de artículos, de folletos, la Comisión del Bicentenario en este caso, ¿no? Yo también artículos. Se han publicado libros y hemos tenido la suerte que también la parte política, que ustedes saben que siempre lleva agua para su aljibe, y es lógico,
no pensemos que no la va a llevar. Pero tuvieron la inteligencia de montarse sobre el caballo de Güemes y cabalgar, más que otros que no cabalgan sobre ningún caballo patriota. Y en ese sentido se logró el feriado nacional, se logró primero el Día de la Libertad Latinoamericana, que lo logró un diputado nacional de Salta, el doctor Marcelo López Arias. Después se logró el feriado nacional, que lo lograron otros más. Y la declaración, después la declaración de Güemes, héroe del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Y después feriado nacional. También hubo muchos güemesianos, entre ellos alguien que yo respeto mucho y quiero mucho, que está muy cerca de Venado Tuerto, que es el doctor Jorge Toledo, un gran amigo, güemesiano de corazón, que sacó una carta que en Salta, como un eco, ¿no? Diciendo que cómo no se hacía esto. Argentino dolido. Un argentino dolido. Pegó la carta. Seguramente hubo algunas otras, pero esta tuvo repercusión. Y eso también lo entendieron en el sur, sobre todo. El gobierno nacional. Y el gobierno nacional, que se quejaba, o que debemos decir que algunos se quejaban, decían, otro feriado nacional más. Entonces yo le mandé a todos los diputados y senadores de la Nación una nota mía diciendo 10 puntos por los cuales Güemes es héroe nacional. No ustedes lo tienen que designar, es héroe nacional. Pero es preciso el feriado para que sea la base y punto de partida para que se empiecen a interesar por el general Güemes, y se van a sorprender cuando se interesen. Fundamentalmente mis colegas. Yo creo que si los comunicadores sociales no estudian la historia de Güemes, indudablemente nos va a ser muy difícil. Van a volver a repetir viejas leyendas, el gaucho guerrillero que en guerra de guerrillas defendió la frontera norte cuando no existía frontera norte en la época de Güemes. Entonces, nos vamos a encontrar con un hombre de una voluntad de patria y de un pensamiento cristiano que nunca fusiló. Sí, le perdonó la vida a quien luego lo iba a traicionar. Exactamente, perdonó siempre. Yo no sé si tuvo tan bien, porque le salió caro, yo ya no sé, pero de todos modos dio ejemplo a las futuras generaciones militares y a las futuras generaciones civiles de lo que debe ser la benignidad y la comprensión del compatriota para la unidad nacional, para la liberación de nuestros pueblos. Por eso en una carta Güemes al general, un general que le ofrece de todo, Güemes le dice: no quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. He jurado sellar la independencia de América con mi sangre. 1816 lo dice, antes del Congreso de Tucumán. Y por otro lado le dice: usted debe saber, porque menospreciaba a los gauchos este general español, usted debe saber que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. No hay poder humano que lo sujete. Es para hoy, ¿eh? Al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Y por último, cuando San Martín le pide avanzar y él manda sus primeras divisiones gauchas para el Alto Perú y le dice: ya marchan 2000 gauchos. Van pobres, pero llevan grabado en su corazón: morir por la patria es gloria. Impresionantes palabras. A veces hoy nos quedamos con esta historia tan rica, tan valiente por parte de esa gente. Y qué bien, un poquito tomar de aquello para que nuestra patria, nuestra querida Argentina, sigamos o se siga manteniendo de esa manera. Hoy creo que a nuestros quienes nos gobiernan le faltaría una pizca, por ejemplo, de Martín Miguel de Güemes. A mí me parece que los que nos gobiernan son productos nuestros. Nosotros votamos y elegimos. Consecuentemente, ellos son representación nuestra. Qué bueno sería que todos los argentinos tuvieran
la fuerza patriótica que tenía Güemes, todos. Entonces tendríamos dirigentes con fuerza patriótica. El general Belgrano, cuando le dicen también determinada situación de lo que él dice, no, yo soy simplemente un ciudadano de nuestra patria, eso quiero ser. Cuando a Güemes le pregunta qué es él dice, nunca he querido ser vano, sino bueno, un soldado de la patria y un ciudadano honrado. Cuidado, estamos acostumbrados a criticar arriba, pero no nos criticamos nosotros. Tenemos que criticarnos. Yo trato de criticarme. Es que hay que criticarse. Yo no soy Güemes, pero soy Güemes. No soy Güemes, no soy un héroe nacional, no soy un militar, no soy como en la guerra, pero doy mi batalla, esto que estoy haciendo con ustedes, mi batalla cultural, para que todos tomemos conciencia. Muchas gracias, Martín, por estas palabras, por esta nota, por esta entrevista y bueno, por ampliar el conocimiento de lo que significó el general. Muchas gracias a ustedes porque lo están transmitiendo. Y ya sé que se llevan en el corazón un poquito del general Güemes, porque han estado en la tierra de Salta y van a saber que Salta enamora realmente, como dice y van a volver, y van a volver a Güemes, y van a transmitirlo en Venado Tuerto. Y eso a mí me parece fundamental, para que mis comprovincianos santafesinos amen a Güemes, como me pasó en los últimos días cuando estuve en Coronda, pusimos un busto del general Güemes en un barrio. Y yo dije en el discurso que Güemes hubiera dicho, qué lindo, ahora soy un barrio. Interesante, gracias. No, no.